Hola, hola, ¿cómo están familia? ¿Cómo están? Espero que estén bien nuevamente aquí en tu programa de Vida TV y que es tu programa como siempre, nadando contra la corriente. Que Dios me los bendiga, espero que la estén pasando bien, yo siempre contento, siempre emocionado de poder estar con ustedes y compartir de la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición en la semana pasada el programa que tuvimos y yo espero que el programa hoy sea aún más de bendición. Hoy tenemos un tema, vamos a empezar una saga. Vamos a hablar de una saga o vamos a hacer una saga de al menos un mes, de 2 meses. Nos vamos a estar hablando de hombres y mujeres que nadaron contra la corriente del mundo. Hombres y mujeres de la Biblia que fueron hombres y mujeres de la fe, que dieron todo por llevar el mensaje de salvación. Incluso vamos a tener en algún momento también en esta saga hablar sobre hombres y mujeres que no están en la Biblia, pero sí están en la historia de la iglesia, que dejaron una huella, que dejaron mucho e hicieron mucho por llevar el mensaje de salvación. Hoy vamos a empezar esta saga de hombres y mujeres de la fe y hoy vamos a estar hablando uno de mis favoritos, voy a decirlo así, uno de mis favoritos que me ha marcado, que cada libro que escribió en la Biblia, ya le estoy dando tal vez en la pista, ha sido de bendición a la fecha. Estamos hablando nada más y nada menos del apóstol Pablo. Hoy vamos a empezar esta saga de hombres y mujeres que nadaron contra la corriente del mundo, hombres y mujeres que definitivamente son hombres y mujeres de la fe. Y digo hombres y mujeres porque vamos a estar hablando también de estas siervas de Dios que marcaron y dejaron una huella. Y vamos a empezar con el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poquito de su ficha técnica, de algunos datos interesantes que nos va a ayudar para aprender que incluso cuando ustedes están en la iglesia y quieran hacer alguna actividad de trivias, esta información les puede servir. Es información básica. Espero que estén bien, que hayan tenido una semana llena y bendecida del Señor. Yo siempre anhelando y esperando estar con ustedes. Y hoy vamos a tener esta actividad, espero que sea de bendición. Vamos a hablar hoy sobre el apóstol Pablo, su legado, su visión y sobre todo su entrega que tuvo al servicio de Dios. Cómo nos reta el apóstol Pablo a seguir adelante, cómo el apóstol Pablo a lo largo de su vida exhortó a las iglesias que fundó y sobre todo su lado oscuro, que a veces creemos que no podemos llegar a ser usados como Dios utilizó a un apóstol Pablo, o como Dios utilizó a Moisés, o como Dios utilizó a una Débora, o como Dios utilizó a grandes personas de la Biblia y de otros que hoy vamos a estar hablando más adelante que no están en la Biblia. Porque todos fueron al final de cuentas seres humanos y Dios utilizó al que quiso y como quiso. Pablo, antes de llamarse o ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso. Y la pregunta es, ¿por qué Saulo de Tarso? Bueno, él nació en Tarso, esto en la región de Cilicia, pues de Cilicia, esto alrededor del 5 al 10 después de Cristo, y pertenecía a estas ciudades a lo que era el Imperio Romano. Y para ponerlo así como datos también, lo que hoy o sigue siendo Tarso, hoy pertenece a lo que es a lo que es el país europeo y algo asiático de Turquía, antes también llamado el Imperio Otomano. Entonces, son datos importantes que pueden tener que les puede servir de información. Entonces, por eso también se le llamaba Saulo de Tarso. Nació en Tarso, de ciudadanía, o sea, Saulo era judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Fuera de eso, bueno, fue fundador, ya como Pablo, fundador de iglesias, fundó varias iglesias, pero antes también, en su formación, Saulo, como en su formación, era fariseo. A veces, y vuelvo y repito, que utilizamos términos, en otros programas he hablado sobre el término fariseo y lo utilizamos como para hablar de gente hipócrita y todo eso, pero realmente los fariseos era una rama alta en lo que eran los judíos,
se puede decir que una religión, estaban los saduceos, los fariseos también, y de hecho, Saulo o Pablo era una persona, un erudito, un estudiado, diríamos hoy en día uno de la alta alcurnia, una persona con un conocimiento vasto que incluso cuando veamos algunos detalles ya de su última etapa ya encarcelado en Roma, cómo se daban cuenta que él era una persona estudiada, no era cualquier persona. Y obviamente Dios utilizó toda esa información que tenía para utilizarlo. Pero sí, antes de ser Pablo, era Saulo el perseguidor de la iglesia. Este Saulo que persiguió la iglesia incansablemente para destruir a los cristianos. Incluso si ustedes leen porque la historia de Pablo está, digamos, ustedes quieren todo lo que él escribió, estará en sus cartas, en todas sus cartas que escribió, pero la vida de él como tal, usted la va a poder ver en el libro de Hechos. Y a partir del capítulo 7, ya sea, aunque estamos hablando más que todo de la muerte de Esteban, ya ahí se asoma que cuando Esteban es apedrado y muere, ahí hay un joven Saulo presenciando la muerte de Esteban. Y ya a partir de adelante, ya donde tendremos la participación y la historia de Saulo como tal. Este, ¿Y por qué quise empezar con Saulo o Pablo? ¿Por qué es esto? Jóvenes, el programa se llama Nadando contra la corriente. Y muchas veces nosotros obviamente nos inspiramos y, Señor, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como muchos hombres, incluso en la actualidad, hombres y mujeres que realmente marcan una diferencia, que tuvieron que pagar un precio y sobre todo que tuvieron un antes y un después. Saulo era, era un perseguidor de la iglesia. Incluso si ustedes leen la historia de Saulo o de Pablo, le costó ganarse a los cristianos de la época porque obviamente perseguía a los cristianos. Él estaba totalmente, su intención era destruir la cristiandad. Pero yendo a camino a Damasco, se topa con una sorpresa y Jesús lo confronta. Y en Hechos, capítulo 9 va a hablar de la conversión de él versículo 3 en adelante, vamos a leer un poquito para hablar un poco de la historia del apóstol Pablo. Y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar conocer contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Si ustedes siguen leyendo, obviamente Saulo quedó ciego. Y Dios le mandó a hacer una serie de cosas para, primeramente, ver la gloria de Dios y entender que estaba persiguiendo a Jesucristo. Y Jesús lo confronta. Y Jesús, a partir de ese momento, lo utilizó. Obviamente, si ustedes siguen, incluso Saulo tuvo que escapar de los judíos porque lo querían matar, porque obviamente, Saulo perseguía a la iglesia. Saulo va a Jerusalén, Saulo va a Dorcas y empieza su proceso de formación y por ende ya su proceso de las giras misioneras que hizo, que visitó pueblos. Saulo o el apóstol Pablo, ya aquí un apóstol Pablo ya como tal, su misión fue hablarle a los no judíos. Y en eso fue lo que Dios, el plan de Dios era perfecto. ¿Quién más con el conocimiento que tenía Pablo era el que Dios tenía que utilizar? La capacidad, el conocimiento, la jerarquía que tenía Pablo era lo que Jesús quería utilizar. A él tenía que utilizar para llegar a los gentiles, a los no judíos. Y toda una serie, si usted lee todo lo que es Hechos y usted lee las cartas que él escribe a las iglesias
de Galacia, o sea, a los Gálatas, a los de Éfeso, Efesios, a los de Tesalónica, tesalonicenses, a los de Colosas, colosenses, incluso cuando le escribe cartas a sus compañeros como a Tito, a Timoteo, está escribiendo sana doctrina y está hablando y formó la sana doctrina que hoy nosotros profesamos, está ahí. Fue un hombre que le sirvió a Dios al 100%. Fue un hombre que supo lo que fue ser perseguido. Fue un hombre que supo lo que fue tener hambre y también tuvo mucho y tuvo menos. Y nada lo separó del amor de Dios. Él mismo es el que dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte. Y cuando Lord dijo muchas de estas palabras, posiblemente las escribió estando en una cárcel. Era cliente frecuente de las cárceles. Con Bernabé estuvo encerrado en una cárcel y adoraron al Señor y la cárcel se vino abajo. El poder de Dios estaba sobre su vida y formó a muchos con los que estuvo. Y no fue fácil. Si ustedes leen la historia de Pablo, tuvo sus encontronazos, incluso exhortó a un Pedro que vio a Jesús, lo exhortó. Pablo era de un temperamento fuerte y nada lo detuvo. Y cuando fue nuevamente llevado a la cárcel, querían matarlo, pero él ya en su última, él era una persona muy inteligente y entonces apeló al César porque él era ciudadano romano. Y aquí hay una parte interesante cuando ustedes leen en el libro de Hechos, capítulo 26, capítulo 26, para buscar del 24 en adelante, hay una historia aquí porque Pablo insta, porque fue hasta hablar con el rey Agripa. Y Pablo no desaprovechó, era el tipo de persona que no se aprovechaba el momento ni el tiempo para llevar el mensaje. Él no tuvo nunca miedo. Pudo haberlo tenido, pero siempre tuvo la autoridad de Jesucristo en su vida y aprovechó para hablarle al rey Agripa. Y escuche lo que dice el rey Agripa, dice, voy a hablar desde el 24 en adelante. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Si ustedes leen esta historia, y quiero que también, no les voy a leer mucho porque quiero que ustedes empiecen a estudiar el libro de Hechos, Pablo tuvo que defenderse, no sé cuántas veces, digo, cuántas veces tuvo que defenderse, pero estaba contando la historia de su conversión, contando quién era antes y quién era ahora. Y obviamente su objetivo, claro, era que todo aquel con el que él conversara llegara a los pies de Cristo. Y pasó por muchas circunstancias difíciles. Si usted lee la historia cuando va a Corinto, las circunstancias que vivió allá, las circunstancias que llegó a vivir en Éfeso, anduvo por mucho lo que era Asia Menor. Incontables historias. ¿Por qué les hablo del apóstol Pablo? Porque definitivamente fue un hombre que marcó un antes y un después. Fue contado y era un apóstol, pero no tuvo la ventaja, tal vez diríamos, como los otros apóstoles, que estuvo con Jesús. Digamos que físicamente en la tierra, terrenalmente, no lo vio, pero sí tuvo un encuentro personal con Jesús. Y es curioso que siendo un apóstol que no vio, digamos que en vida a Jesús, fue un hombre determinado y que parecía que sí lo vio en vida, porque voy a aclarar, porque no quiero que me malentiendan, porque sí tuvo un encuentro y sí lo vio. Jesús le habló directamente. A lo que voy es que creo yo que deberíamos ser como este Pablo, que aunque fue un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un perseguidor de almas, pescador de hombres, un pescador de mujeres, que siempre estuvo buscando llevar el mensaje del amor, el mensaje que Jesucristo dejó a todas las naciones. Y él se encargó de ir a todos los gentiles, a todos aquellos, y la situación, si usted lee, no era algo fácil. Había muchas circunstancias. Le abrió a los griegos, le abrió a los romanos, le habló al que tuviera, le habló. Y pasó persecuciones, apedrado,
muchas veces estuvo a punto de morir. La historia cristiana dice que murió en Roma y que fue cortada su cabeza. Dio su vida por Jesucristo. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a dar tu vida por Jesucristo? Porque es muy fácil en la emoción, Señor, yo doy toda mi vida. Y en el primer momento de persecución o en el primer momento de prueba, estamos fuera de la iglesia y yo no quiero hablar más con el pastor, yo no quiero hablar más con esto, con nadie. De esto es lo que se trata, familia. Hoy les doy una reseña de un hombre que todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo y que hizo mucho por la iglesia y que fue y forjó y formó muchas iglesias alrededor de Asia Menor, anduvo por todo lado, incluso Macedonia, incluso Roma, incluso ahí ustedes verán, se los voy a dejar de tarea, que anduvo ahí cruzando España, él anduvo por todo lado, anduvo mucho, tuvo muchas historias que contar, pero más allá que eso, el mensaje que yo quiero dejarles hoy, familia, es que él tenía un pasado oscuro, complicado. Y a veces nosotros vivimos en ese pasado. Señor, ¿cómo me vas a utilizar a mí si yo fui esto, si estuve en la cárcel, si yo hice acá y allá y era la persona más mala? Creo que hay un ejemplo muy claro de que si alguien no merecía absolutamente nada, era Pablo y Jesucristo, y ya Dios tenía establecido, quiero usar a Saulo, porque tenía todas las características que necesitaba y lo usó. Pagó un gran precio. Incluso él dice en la carta a Corintios sobre el aguijón, que él le decía, él insistía que le quitara, pero si era necesario, lo iba a hacer. Algunos dicen que era su visión, que era corto de vista. A lo que quiero ir, muchachos, iglesia del Señor, es que el apóstol Pablo deja un mensaje de amor. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, ¿no? Así que esta noche y este corto y breve mensaje, porque para hablar de Pablo podemos tomarnos días para hablar de él, de todo lo que él hizo. Pero simplemente primero los reto que lean el libro de Hechos y después se puedan leer sus cartas. Que el amor de Jesucristo estaba sobre su vida. Y no fue un hombre fácil, tuvo sus roces con algunos. En su momento no quiso tener a Marcos, un joven Marcos, pues después lo agregó, tuvo, tuvo, si usted lee la carta a Timoteo, le habla a un joven Timoteo, lo trata como un hijo y le dice, estando ya un apóstol Pablo en la cárcel, le exhorta que siga adelante, que se esfuerce, a que lleve el mensaje de salvación. Así que estamos ante un hombre que hizo todo y se dio todo por la causa de Cristo. Estamos viviendo los últimos tiempos y Dios necesita hombres y mujeres que se den al 100% por la causa. Hombres y mujeres que demos testimonio. La mejor forma de predicar la palabra, siempre he dicho, es testificando. Y que Dios nos dé estrategias. Dios a ti y a mí nos ha dado talentos. Es hora que tú los utilices y dejes el pasado como una excusa. Déjelo ahí. Porque Dios se place utilizando al que menos uno cree, Dios va a utilizar. ¿Quién diría que utilizaría al perseguidor de la iglesia y se convirtió en un perseguidor de almas? Y les insto a que sigan buscando del Señor, oren, lean de la palabra del Señor, consumas en la palabra del Señor. No deje las excusas de lado, que soy tartamudo, que soy esto, que me cuesta hablar, eso no importa. Por más tartamudo que seas, por más esto que seas, si tú amas a Dios, si tú amas a Jesucristo y quieres ver la gloria de Dios y quieres ver muchas personas llegar a los pies de Cristo, deja eso, que Dios te va a utilizar. Yo decidí que aunque a veces soy difícil de palabra y lo pueden ver en mis programas, que muchas veces me trabo, así soy, no puedo hacer nada.
yo dije a mí mismo, no importa si soy tartamudo, no importa si me trabo, si a veces digo algo y no era lo correcto, Dios me va a usar. Mi deber es orar. Mi deber es decir, Señor, te entrego mi vida, utilícela y quiero ver la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo me inspira mucho, porque era un perseguidor de la iglesia, alguien que nadie diría, ¿cómo que esta persona si estuvo detrás de la iglesia ahora quiere predicar al Cristo? Porque Dios se place y utiliza al que quiere. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Nadando contra corriente, con Jesús siempre presente.